La noche tenía un peso extraño en el aire, como si el tiempo se hubiese ralentizado justo antes de que algo terrible ocurriera. Era el 30 de octubre del año 2002, y en Jamaica, Queens, el viento soplaba con una insistencia fría que acariciaba los ventanales del edificio donde se encontraba el estudio 24 séptima partes en el interior. La música parecía querer ahuyentar ese presentimiento, pero no podía. Jam Master Jay, ícono del hip hop, se movía entre los cables y consolas con la seguridad de quien ha pasado más tiempo entre sonidos que entre silencios, ajeno quizá al presagio que flotaba sobre él como una sombra invisible en Jason. Michelle, ese era su nombre verdadero. Aunque el mundo entero lo conocía como Jam Master Jay, Yang era la columna vertebral sonora del legendario trío Run DMC, el responsable de los beats que definieron una era, el arquitecto de la revolución que mezcló el rap con la rebeldía callejera, el hombre que puso ritmo a una generación. Pero esa noche no era una noche de gloria. Era, aunque nadie lo supiera aún, su última noche. En todo parecía estar en calma. Algunos amigos cercanos estaban presentes en el estudio, acompañándolo como tantas veces antes. La puerta principal estaba abierta. No había tensión, no había sospecha. Afuera, la ciudad seguía latiendo con su ruido constante, sin saber que en ese rincón oculto de Queens, algo estaba por romperse de manera irreversible. Eran cerca de las 7:30 de la noche, cuando dos figuras ascendieron por las escaleras que llevaban al segundo piso del estudio. Uno de ellos parecía nervioso, según recordaría más tarde un testigo. El otro tenía la mirada fija, como si llevara dentro una decisión ya tomada. Entraron sin ser detenidos. No hubo necesidad de forzar cerraduras ni de engañar a nadie. Fueron reconocidos en recibidos. Eso fue lo que lo hizo todo más aterrador en el estudio. Jay trabajaba en una nueva pista. Su energía era tranquila, como la de alguien que ha hecho esto cientos de veces. Confiado, seguro, se giró a saludar. Ann sonrió. No hubo. Nadie imaginó que uno de esos hombres sacaría un arma. No hubo discusión. No hubo gritos. Solo un disparo. En el sonido seco, violento, rebotó contra las paredes acolchadas del estudio. No fue necesario un segundo tiro. Jay cayó de inmediato. Una bala en la cabeza, precisa, brutal. Otro de los presentes resultó herido en la pierna, pero sobrevivió. Nadie más fue tocado. Los agresores huyeron por donde vinieron, descendiendo por las escaleras como si se llevaran con ellos el tiempo, dejando atrás un silencio más poderoso que cualquier canción. A minutos después, la policía llegó al lugar. Afuera ya se habían reunido algunos curiosos. Adentro el estudio olía a pólvora y miedo. Jay yacía en el suelo, el rostro vuelto hacia un costado, los ojos entreabiertos como si aún intentara entender lo que había pasado. Era una emogen irreal, un titán caído, un dios de la música, asesinado en su propio templo. Los oficiales comenzaron a hacer preguntas, pero las respuestas eran vagas, imprecisas. Nadie parecía haber visto claramente el rostro del tirador. Algunos decían que todo ocurrió muy rápido. Otros aseguraban que estaban distraídos, que no alcanzaron a reaccionar. Un silencio denso envolvía a todos los presentes. No era el tipo de silencio que nace del shock. Era uno más antiguo, más oscuro. Era miedo. El detective asignado al caso notó que la escena no mostraba signos de robo. No faltaba dinero, no faltaba equipo. Había huellas de forcejeo, solo un disparo, un cuerpo y muchas bocas selladas. La investigación comenzaba con un enigma. ¿Por qué alguien querría matar a Jam Master Jay? ¿Y por qué todos se negaban a hablar? El vecindario reaccionó con tristeza y desconcierto. Jay era un símbolo local, alguien que, a pesar de la fama, nunca se alejó de su gente. Seguía viviendo en el barrio, invertía en artistas jóvenes, apoyaba a los suyos. No tenía enemigos conocidos. Su imagen pública era la de un hombre respetado, querido, casi intocable. Pero alguien lo había tocado. Con una bala. La prensa se apoderó del caso. Titulares llamativos, teorías salvajes, especulaciones sin fundamento. Algunos hablaron de celos, otros insinuaron deudas. También surgieron rumores sobre posibles vínculos con el mundo del narcotráfico, aunque ninguno de ellos pudo confirmarse. La realidad era mucho más compleja que una simple hipótesis. Era una maraña de relaciones, historias compartidas y lealtades rotas. Mientras tanto, el estudio 24 séptima partes de F. Fue clausurado por las autoridades. Las luces se apagaron, la música cesó. El lugar quedó en una especie de limbo. Los fanáticos colocaban velas en la puerta, fotos, en mensajes, en flores, pero el estudio ya no era un estudio. Era y una tumba. Los días pasaban, luego semanas, luego años. Caro seguía sin resolverse. Los nombres de los posibles sospechosos se perdían en la confusión. Las pruebas eran escasas. La policía no tenía mucho con qué trabajar. Y los testigos seguían callando. Detrás de cada silencio había algo no dicho. Un secreto, una amenaza, una historia
a medio contar. Era evidente que quienes habían estado allí sabían más de lo que decían. Pero en ciertos barrios hablar puede ser tan mortal como callar. O en este caso, el silencio era la única verdad disponible. Así comenzó el misterio. No con un grito, ni con una persecución, ni con una escena caótica. Comenzó con un saludo, una sonrisa, una traición. Y un disparo que aún hoy resuena entre las paredes de ese estudio abandonado, como un eco que no quiere apagarse. Anjam Master J murió en paz aparente, sin saber que quien se acercaba lo hacía con intenciones oscuras. Murió sin tiempo para Elmi, sin sospechar que aquel lugar que tantas veces fue su refugio, se convertiría en su sepulcro y aunque su cuerpo fue enterrado hace ya muchos años, la verdad de su asesinato permanece en la superficie, intacta, viva y peligrosamente cerca como una herida que nunca deja de sangrar. Y aunque su cuerpo fue enterrado hace ya muchos años, la verdad de su asesinato permanece en la superficie, intacta, viva y peligrosamente cerca, como una herida que nunca deja de sangrar. Pero el tiempo, ese falso curandero, empezó a envolver el crimen en una bruma densa. Los medios dejaron de hablar. Las velas en la puerta del estudio se consumieron. Los homenajes anuales fueron disminuyendo, como si el duelo se hubiera ido disolviendo en la rutina de la ciudad. Y sin embargo, para quienes lo conocieron de verdad, para quienes estuvieron en ese cuarto, el 30 de octubre de 2002 no terminó nunca. La policía había interrogado a todos los presentes aquella noche. Las respuestas eran vagas, titubeantes. Algunos juraban no haber visto bien. Otros decían no haber entendido lo que ocurría hasta que ya era demasiado tarde. Pero entre líneas, entre los titubeos, algo se asomaba a miedo, un miedo espeso, no al crimen, sino a lo que podría suceder si hablaban, como si el verdadero asesino no hubiera sido una sola persona, sino una red de silencios cultivados a lo largo de años, anudados en callejones oscuros y miradas que no perdonan. En el caso fue pasando de manos, nuevos detectives, nuevos fiscales, todos con entusiasmo inicial, todos con la misma frustración al final. No había suficientes pruebas, no había cámaras funcionando dentro del estudio, no había testigos que cooperaran realmente, y la comunidad, aquella misma que adoraba a Jai, parecía haberse tragado la lengua colectiva. La ley del barrio, la de no decir nada, se mantenía firme. Nadie traicionaba, nadie acusaba, nadie, absolutamente nadie, quería ser el que señalaran. Pasaron los meses, luego los años, y el caso fue cayendo en el archivo de los asesinatos sin resolver. Solo quedaban los restos polvorientos de una carpeta etiquetada con el número del caso, una fotografía en blanco y negro de Jay, y algunas notas tachadas por agentes que ya ni siquiera trabajaban en la fuerza. Pero había quienes no podían soltar la historia. A uno de ellos era Reggie Wilkes, un detective retirado que había sido parte del equipo de investigación inicial. Ya fuera del servicio, pasaba sus días revisando viejos casos como si buscara fantasmas personales. En su apartamento al norte de Brooklyn guardaba una caja con documentos del caso de Jay Ann, fotografías del estudio, transcripciones de entrevistas, informes de balística, un diagrama con nombres, fechas, posibles móviles. Era su obsesión silenciosa. Su carga personal. Ann Wilkes estaba convencido de que el asesino no era un extraño, no fue una venganza impersonal, no fue un robo fallido. Era algo más íntimo, más venenoso, y como toda traición, debía haber nacido del círculo más cercano. Recordó una entrevista que había hecho con un joven llamado Tony Rinon, que trabajaba como asistente en el estudio de grabación. Tony había dicho algo que, en su momento, pasó desapercibido. Jay no parecía el mismo los últimos días. Estaba inquieto, como si esperara que algo malo pasara. En ese entonces, Wilkes no le dio importancia. Pero ahora, con la distancia que da el tiempo, esa frase lo perseguía como un zumbido. Jay había tenido miedo. Había algo en las semanas previas a su asesinato que no cuadraba. Llamadas constantes desde números no registrados. Una discusión con un colaborador antiguo que fue escuchada por uno de los productores. Un viaje inesperado a Baltimore, del que nunca habló. Todos eran fragmentos sueltos. Pero Reggie Wilkes sabía que los crímenes no nacen de la nada. Algo se había gestado. Una traición, sí, pero también una elección. A medida que buscaba en sus notas, encontró el nombre de Ronald Washington, un viejo conocido de Jay Ann. Habían crecido juntos en el mismo barrio. Pero mientras Jay ascendió al estrellato musical, Washington tomó otros caminos. En drogas, en robos, en estancias en prisión. Sin embargo, sus caminos se cruzaban cada cierto tiempo, como si el pasado nunca terminara de soltar completamente a ninguno de los dos. Según varios testigos, Washington había sido visto rondando cerca del estudio días antes del asesinato. Nada concluyente, en solo rumores. Entre Sombraus también figuraba otro nombre, Cal Jordan Jr., el hijo de un viejo colaborador de Jay Ann. El chico había sido cercano al círculo del DJ
Jay lo había apoyado, lo había introducido en la misma. Incluso, se decía, le había dado dinero para proyectos personales, pero en los meses previos al crimen, la relación entre ambos se había enfriado. Algunos dijeron que Jay se negó a incluir a Jordan en una gira planeada. Otros murmuraban que había una deuda no saldada. Entre ellos Ann Wilkes marcó ambos nombres en rojo. Sentía que, de alguna forma, ahí comenzaba el hilo que desataría el nudo Ann. Pero no era el único que pensaba así. Ann, un reportero independiente, llamado Lenny Parr, también había seguido el caso durante años. Publicaba sus investigaciones en un blog poco conocido pero con lectores fieles. En uno de sus artículos, reveló algo que casi pasó inadvertido. Una fuente anónima le había dicho que Jay estaba involucrado, de forma indirecta, en la distribución de drogas en Baltimore. Una operación pequeña, controlada y silenciosa, con la que pretendía financiar su sello discográfico. La fuente afirmaba que Jay había querido cortar la relación con sus socios, y que eso había sellado su destino. En Wilkes no sabía si creer todo eso, pero entendía algo muy claro. La verdad estaba allí, respirando en medio de las grietas de los testimonios, escondida entre las relaciones personales y las decisiones que Jay había tomado en sus últimos meses. Y cada paso que daba hacia esa verdad encontraba más oscuridad. En la comunidad aún callaba. El estudio 24 séptima partes de ese guía cerrado, con la puerta sellada como una tumba vertical. Pero cada aniversario, una mujer mayor, la madre de Jay, dejaba una flor en la entrada, una sola flor siempre blanca. Siempre silenciosa. Ann Wilkes la vio una vez, sin que ella lo notara, y en ese instante comprendió que la justicia no era solo una sentencia. Era simplemente encontrar una verdad lo suficientemente fuerte como para que el alma del muerto pudiera descansar. La historia no estaba cerrada. En el disparo que mató a Jam Master Jay no se había detenido en su cuerpo. Ann había seguido viajando, en círculos, en ecos, en corazones culpables, en nombres no dichos, esperando el momento en que alguien, por fin, se atreviera a romper el silencio. El disparo que mató a Jam Master Jay no se había detenido en su cuerpo. Había seguido viajando, en círculos, en ecos, en corazones culpables, en nombres no dichos, esperando el momento en que alguien por fin se atreviera a romper el silencio. Pero, en Queens, los secretos no mueren fácilmente. Se entierran con cuidado. Se esconden en la mirada esquiva de un viejo conocido, en la puerta entreabierta de un almacén desierto, en la canción que nadie se atreve a tocar porque recuerda demasiado. El barrio respiraba miedo, y aunque los años pasaban, el iro seguía, viciado por esa noche de octubre, congelado en el instante en que la música se detuvo. Reggie Wilkes, cada vez más encorvado por los años y por el peso de los recuerdos, no abandonaba la idea de que todo lo que necesitaba estaba ya dicho, solo que no con palabras. Los rostros, los pasos, las ausencias. Era como si la historia completa del crimen estuviera escrita entre líneas, esperando a ser leída por quien supiera ver más allá del discurso oficial. En una noche, revisando una caja olvidada con documentos del caso, encontró algo que le había pasado desapercibido durante años: una lista de llamadas realizadas al estudio 24 séptima partes de EN, la semana previa al crimen. Entre las entradas había un número de cabina telefónica repetido 3 veces. No era cualquier cabina. Estaba a pocas cuadras de donde vivía Ronald Washington. La coincidencia le dio escalofríos. Recordó que Washington no solo tenía antecedentes penales, sino que había sido vinculado a robos violentos y a distribución de drogas. Se decía que era impredecible, pero siempre cuidadoso. Un hombre que sabía moverse en la sombra, y que jamás actuaba sin un propósito. Ann Wilkes también redescubrió una declaración hecha por un joven que estuvo presente en el estudio la noche del asesinato. Aquel testigo, que años atrás había dicho no recordar nada con claridad, mencionó, casi como si se le escapara, que uno de los atacantes fue recibido como un amigo. Aquella frase en su momento se interpretó como una expresión vaga, pero ahora, leída bajo otra luz, se volvía siniestra. ¿Cómo se recibe a un asesino con una sonrisa? Porque no se lo esperan, porque se le conocen, porque no se cree que pueda ser capaz de traicionar. A la idea de que el crimen fue una ejecución planeada por alguien cercano tomó fuerza, y con ella, un segundo nombre empezó a emerger de la penumbra. Carl Jordan Jr., también conocido como Little Diane, era joven entonces, apenas 28 años en el momento del crimen. Hijo de un músico local, había crecido bajo la sombra de Jam Master Jay, quien le ofreció orientación, oportunidades, incluso un lugar en su círculo. Pero algo ocurrió entre ambos, una fractura, una discusión, una deuda. Solo quedaba claro que, en los meses previos al asesinato, Jordan Jr. había sido excluido de proyectos que antes se daban por garantizados. En Wilkes encontró en su archivo un informe policial de un altercado menor entre Jordan Jr. y otro artista local.
ocurrido semanas antes del crimen. En el report se mencionaba que Jordan había gritado: «A todos esos falsos van a pagar por dejarme fuera». La frase podía ser una explosión de ira sin consecuencia, o la punta de una amenaza. En la sombra de una posible motivación comenzaba a dibujarse con más claridad. Y en medio de esa silueta surgía una figura que pocos habían considerado, la del miedo como catalizador en Jay. Había estado inquieto los días previos a su asesinato. Un amigo cercano, que pidió mantenerse en el anonimato, confesó en una entrevista no oficial que Jay le había comentado estar sintiendo que algo se acercaba. Le había pedido revisar las cerraduras del estudio. Le había preguntado si era seguro seguir grabando en ese lugar. Esas señales, entonces percibidas como paranoia, ahora eran gritos ahogados. ¿Había recibido amenazas? ¿Había intentado alejarse de un trato peligroso? ¿Había confiado en las personas equivocadas? Las respuestas eran tan dolorosas como obvias en Jay, desesperado por mantener vivo su sello discográfico y sin el apoyo financiero que una vez tuvo. Había entrado en un mundo donde las reglas eran otras, donde la lealtad era volátil y el respeto se compraba o se cobraba con sangre. Algunas fuentes hablaban de una operación de tráfico de drogas en Baltimore. No había pruebas concluyentes, pero sí rumores persistentes. El acuerdo, decían, involucraba mover grandes cantidades de cocaína a través de contactos establecidos en la escena musical. Jay, según esas voces, se negó a incluir a Jordan, Jr. y Washington en ese trato. Tal vez por desconfianza, tal vez por ética, o tal vez porque sabía que estaban demasiado expuestos. Pero decir que no en ciertos círculos no es solo una decisión, es una sentencia. Esa negación habría sido el detonante, el acto final, de una cadena de tensiones no resueltas. Ann Wilkes sintió que la historia se cerraba sobre sí misma. Un joven al que ayudaste, un viejo amigo, con sed de venganza, una promesa de dinero rota, una puerta que se abre sin sospecha, un disparo que no da margen al perdón, una ciudad que callan, pero aún faltaba una pieza, una voz que lo confirmó. Todo en esa voz llegaría años después, de forma inesperada. Un hombre vinculado al entorno de los sospechosos se presentó de forma anónima ante un medio local. Su testimonio, aunque sin nombre, fue recogido por el FBI. Afirmó haber escuchado a uno de los implicados decir: «Jay no nos dejó otra opción». Esas palabras lo cambiaban. Todo en la ejecución no fue impulsiva. Fue una decisión fría, deliberada, innegociable. De esa forma, se revelaba no solo la identidad del asesino, sino también la crueldad de la traición a Jam Master. Jay murió en manos de quienes lo conocieron, de quienes lo saludaron, de quienes un día compartieron estudio, micrófono y sueños con él. Su sangre quedó en el suelo de ese cuarto cerrado, pero su historia se impregnó en cada rincón del barrio, como una advertencia silenciosa de lo que ocurre cuando la música se mezcla con el veneno del poder. Y aunque la verdad aún no tenía sentencia, ya se dibujaba con nitidez en la memoria de quienes, como Wilkes, jamás dejaron de escuchar el eco de aquel disparo. Y aunque la verdad aún no tenía sentencia, ya se dibujaba con nitidez en la memoria de quienes, como Wilkes, jamás dejaron de escuchar el eco de aquel disparo. Era como una melodía sin final, una nota suspendida en el aire que jamás alcanzaba a caer. En el caso de Jam Master, Jay se había convertido en una sinfonía rota, cuya armonía había sido interrumpida por el ruido sordo de una traición. Los años habían pasado, pero la ciudad seguía sintiendo que algo no estaba en su sitio, como si el alma de Jay siguiera esperando justicia desde la penumbra del estudio donde lo mataron. Pero fue en el año 2020, justo cuando el mundo entero estaba encerrado en su propio miedo por la pandemia, cuando las grietas de la impunidad comenzaron a quebrarse. Casi 18 años después de su asesinato, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció algo que nadie esperaba. 2 hombres serían finalmente acusados formalmente por la muerte de Jam Master Jay. Los nombres nos sorprendieron. A quienes conocían las sombras del caso, eran nombres que ya se habían susurrado entre dientes durante años, como secretos que todos sabían pero que nadie se atrevía a decir en voz alta: Ronald Washington y Carl Jordan Jr., Elo Nancy O'Keefe, como un rayo en un cielo sin tormenta. Algunos sintieron alivio, en otros miedo, pero muchos más sintieron una punzada de tristeza, como si la noticia no trajera justicia, sino una confirmación amarga. Jay había sido asesinado por personas que una vez estuvieron cerca de él, compartieron su mesa, su música, su historia. La acusación formal detallaba un móvil que hasta entonces solo se había manejado en rumores, en un ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas. Según el documento oficial, Jay había estado involucrado en un acuerdo para distribuir cocaína en Baltimore, un trato secreto, un riesgo calculado. Pero, en algún punto, algo se quebró. Jay habría decidido excluir a Washington y a Jordan Jr. de ese negocio, y esa decisión, aparentemente simple, fue su sentencia de muerte. La fiscalía presentó pruebas que llevaban años durmiendo en silencio,
registros telefónicos, testimonios nuevos de testigos protegidos, fragmentos de una investigación que por fin comenzaba a alinearse. Se reveló que Carroll Jordan Jr. habría sido quien disparó el arma, que Washington vigilaba la puerta evitando que nadie interfiriera, que no hubo discusión, que todo estaba planeado, que Jay nunca tuvo una oportunidad. En los periódicos volvieron a hablar del caso. Las redes sociales se llenaron de mensajes. Las estaciones de radio reprodujeron los clásicos de Run DMC sin como homenaje tardío. Pero en el fondo, todos sabían que el verdadero duelo no estaba en la música ni en los titulares. Estaba en los ojos de quienes lo conocieron, que ahora tenían que enfrentarse a una verdad mucho más dura que el misterio, que el asesino no fue un enemigo desconocido, sino un rostro familiar. En las declaraciones judiciales también se mencionó que Jordan Jr. había estado resentido con Jay, en que se sentía traicionado, que quería recuperar lo que le pertenecía, y que había discutido con él días antes del crimen. Detalles pequeños, casi invisibles, pero que, al conectarse, revelaban el dibujo completo. Un crimen nacido de la decepción, del ego, de la codicia. No fue un accidente, fue una traición planeada con precisión. Mientras tanto, en Queens, los ecos del pasado volvían a la vida. El estudio 24 séptima partes, ahora abandonado y cubierto de grafitis, se convirtió en un lugar de peregrinación silenciosa. Velas en flores, en carteles, gente que pasaba en silencio, dejando algo en la puerta. Como si todavía estuvieran hablándole a Jay, como si todavía quisieran pedirle perdón por lo que ocurrió dentro de esas paredes. En el detective Reggie Wilkes recibió la noticia del arresto desde su apartamento. Estaba solo. Encendió un cigarro, que tenía guardado para una ocasión especial. Observó el humo subir lentamente y pensó en todo el tiempo que había pasado desde aquella noche. Pensó en las veces que golpeó puertas, que escuchó mentiras, que sintió el peso de un caso que nadie quería tocar. Y pensó, también, en la amarga paradoja de la justicia. Llega, sí, pero nunca enteran, porque aunque los acusados estuvieran por fin tras las rejas, Jay seguía muerto. Y los años que se perdió, sus hijos, sus discos no grabados, sus sueños truncos, no podían recuperarse con una sentencia. Lo que se quebró aquella noche no era solo una vida, era la confianza, no era el arte, era el alma de una comunidad que perdió a uno de sus pilares por culpa de la envidia y del silencio. Los testigos que antes callaban comenzaron a hablar, poco a poco. Algunos lo hicieron por remordimiento, otros por protección federal. Pero en cada testimonio había un tono común en temor. El miedo que los había hecho callar todos esos años no se había ido, solo se había escondido. Uno de ellos, con la voz temblorosa, dijo frente al jurado: Ann sabía quién lo hizo desde el primer día, pero no quería terminar como él. Eso era lo que hacía que este crimen fuera aún más cruel. No solo mataron a Jay, también mataron la voz de quienes durante casi 2 décadas vivieron prisioneros de un secreto, de un disparo que nunca se detuvo. En los documentos judiciales se mencionaba otra frase escalofriante, dicha por uno de los implicados y registrada en una llamada intervenida. Jay pensó que podía jugar con todos, pero se olvidó de con quién estaba tratando. Era el retrato más claro del motivo. No fue un crimen de desesperación, fue un acto de poder. En ese acto se perdió algo irreemplazable. El juicio comenzaría pronto. Los fiscales ya se preparaban, los abogados defensores también. Las pruebas estaban sobre la mesa. Pero lo que no se podía juzgar era el vacío. Ese hueco que dejó Jay no podía llenarse con veredictos ni con años de cárcel. Era un silencio que viviría para siempre en cada beat sin terminar, en cada rima huérfana, en cada micrófono que él no pudo volver a sostener. Jay fue más que un artista, fue un símbolo, y lo asesinaron dentro de su santuario, a manos de aquellos en quienes más confió. Eso, para muchos, es una condena más dolorosa que cualquier cadena perpetua. Eso, para muchos, es una condena más dolorosa que cualquier cadena perpetua. El juicio comenzó en medio de una tensión mediática que mezclaba el morbo con la nostalgia. Las cámaras se agolpaban afuera del tribunal, pero dentro el ambiente era muy distinto. En un silencio denso, casi funerario, flotaba en cada rincón. Las paredes del juzgado parecían contener ecos lejanos de ritmos, como si incluso el edificio recordara que no se juzgaba solo un asesinato, sino el final de una era. Jason Measle, conocido por millones como Jam Master Jay, no estaba allí para contar su historia. No podía levantar la voz, señalar a nadie, ni pedir justicia. Pero estaba presente en las fotos colgadas, en las miradas apagadas de sus familiares, en los suspiros del público que seguía el proceso con un respeto sagrado. Su ausencia era tan que parecía ocupar más espacio que cualquiera de los presentes. Los fiscales abrieron el caso con precisión quirúrgica. Presentaron el móvil. Jay había sido eliminado por negarse a incluir a Ronald Washington y a Carroll Jordan Jr.
en un negocio de drogas que, según la investigación, involucraba un cargamento de cocaína destinado a Baltimore. Jay, a una decisión crítica, había cerradoles la puerta y en 3 lo respondieron con una balan. Era una traición con nombre y apellido, una traición con rostro, con historia compartida, y por eso dolía aún más. Cal Jordan Jr. y Ronald Washington fueron llevados a juicio esposados, con el rostro endurecido, casi desafiante, pero tras sus ojos se escondía algo más en el rastro de una culpa enterrada durante años. Ambos negaron su participación, como era de esperarse. Sus abogados alegaron falta de pruebas sólidas, testigos no confiables, un caso basado en conjeturas ampero. Los fiscales tenían más que palabras en un testigo clave, que había permanecido en silencio durante casi 2 décadas, se presentó ante el jurado, con la voz baja y la mirada esquiva. Confesó haber estado allí aquella noche. Describió cómo Jay saludó a sus asesinos sin sospecha, cómo Carl levantó el arma mientras Ronald bloqueaba la puerta, cómo el disparo retumbó como un trueno seco en medio de la música. Jay no tuvo tiempo de decir nada, murmuró, ni siquiera de mirar a otro lado. Sus palabras desgarraron la sala, no por lo gráfico del relato, sino por la crudeza emocional que traía consigo. No era solo un testimonio, era una confesión colectiva. Era el reconocimiento de que todos habían fallado. En el rostro de Jay apareció en una pantalla frente al jurado en una imagen tomada meses antes de su asesinato. Su sonrisa serena, sus ojos llenos de futuro. La fiscalía no necesitaba más. Lo que se perdió aquel 30 de octubre no fue solo una vida, fue una posibilidad, la de un legado aún más grande, una música que pudo haber sido una influencia que se cortó con violencia durante los días siguientes. Más testigos se presentaron, algunos con nombres reales, otros bajo anonimato. Todos compartían una misma sensación: miedo que habían cargado durante años, miedo que les había robado el sueño, miedo que los convirtió en cómplices involuntarios del silencio. A uno de ellos lo dijo sin rodeos: no quise ser el siguiente ni... Esa frase resumía a la esencia de Cason. Jay no fue solo asesinado por negocios truncos, fue asesinado porque vivía en un entorno donde las decisiones correctas podían costar la vida. Decir no a ciertas personas no era una opción, era una provocación, a una amenaza, una traición en sus propios códigos, pagada con sangre. En el veredicto se fue construyendo como un muro. Testimonio tras testimonio, prueba tras prueba. La defensa intentó sembrar dudas, pero la verdad era ya demasiado nítida. Los rostros de los acusados se hacían más pesados con cada día de juicio. La sala los observaba con una mezcla de odio y lástima, porque incluso ellos, en algún punto, habían sido parte de ese mundo que Jay quiso construir. Y lo destruyeron cuando el jurado anunció que ambos eran culpables. No hubo aplausos, no hubo lágrimas escandalosas, solo un silencio cargado, profundo, como si todos supieran que aquello no era una victoria, era una necesidad amarga. Los años de prisión dictados contra Ronald Washington y Cal Jordan Jr. no devolvieron a Jay, no restauraron los sueños rotos, no borraron las 2 décadas de impunidad, pero trajeron algo en verdad. Una verdad dolorosa, si en tardía, pero verdad al fin. Fuera del tribunal, la ciudad parecía ajena al veredicto. El ruido de los coches, las voces en las calles, todo seguía su curso, pero en una pequeña esquina de Queens, frente al viejo estudio 24 séptima partes, alguien había dejado una flor blanca, una sola. Como siempre, Reggie Wilkes pasó por allí al atardecer. Miró la flor, respiró hondo, no dio nada, no necesitaba hacerlo. Sabía que el ciclo había cerrado, no con justicia plena, pero con la verdad puesta sobre la mesa. Y eso, en un mundo de secretos, era casi un milagro. En aquel estudio ya no volvería a abrir sus puertas. Pero el nombre de Jay, su música, su legado, su lucha, seguiría flotando entre las calles, los auriculars, las voces de una generación que aún lo recuerda, porque el silencio que intentaron imponerle con una bala fue roto por quienes se atrevieron, tarde, a hablar y en esa grieta por donde entró la luz. Jam Master Jay volvió a sonar, no en vinilo, no en discos, sino en la conciencia de todos los que entendieron que a veces el ritmo más poderoso es el de la verdad. El estudio 24 séptima partes de P permanece en silencio. Las paredes, ahora descascaradas y cubiertas de polvo, aún conservan el eco tenue de los ritmos que una vez hicieron vibrar a toda una generación. Las luces están apagadas, el aire quieto, pero en medio de esa oscuridad parece que todavía se respira una presencia, algo que no se fue del todo. En una esquina del cuarto donde cayó Jay, alguien ha dejado un vinilo. No tiene carátula, solo un círculo negro con un mensaje escrito a mano en tinta roja. Aquí no murió un hombre, aquí lo mató el silencio. La aguja de una vieja tornamesa, olvidada entre los restos del estudio.
cae sola sobre el disco. Y, como si el tiempo se plegara, una melodía antigua comienza a sonar. An es Runge, M&C, es High, es Memorian afuera. La ciudad sigue su curso Nadi, nota nata, pero los que alguna vez lo conocieron, los que alguna vez bailaron con sus beats, los que crecieron al ritmo de su alma, sienten algo extraño en el pecho, un temblor, Anuta, como si alguien les susurrara al oído desde otro lugar, y entonces lo entienden. No fue asesinado en vano. Él sigue vivo en cada silencio que fue roto, en cada testigo que decidió hablar, en cada verdad, que, aunque tarde, llegó para sacudir las mentiras, porque los traidores pueden matar a un cuerpo, pero no a un legado, y mientras haya alguien que lo recuerde, mientras su música siga sonando en una esquina de Queens, o en el corazón de un joven soñador, Jam Master Jay nunca estará realmente muerto.